Y bueno, aquí estamos con Augusto Rendón, nuestro querido maestro, gran artista, grabador, y que tiene una mirada de lo que está pasando con el movimiento universitario. ¿Qué opinas de esto? Hace un rato me comentabas que no habíamos visto algo similar en años. Cuéntanos un poco tu percepción sobre lo que acontece. Sí, algo que me ha hecho ver que el descontento realmente es muy profundo con respecto a este gobierno y a este nuevo presidente que desafortunadamente nos tocó en suerte. Eh, es muy tesonero el movimiento porque ha resistido mucho tiempo, no lo han podido desbaratar en 2 jornadas como han hecho siempre. Entonces eso me da que pensar que realmente hay una conciencia muy real entre el estudiantado y inclusive el profesorado, que muchos han tomado ya partido por esta nueva situación. Sí, comentábamos ahora de ese ímpetu de los jóvenes estudiantes aquellos incluso que llegaron de regiones a Bogotá en estos días para el Encuentro Nacional de Estudiantes que están sesionando en este momento en la Universidad Nacional, llegaron caminando buena parte de ellos y aún así ayer eh, decidieron hacer esa gran marcha. ¿Qué opinas de ese ímpetu y esto? Eso me hace pensar que, ese, que esa fuerza, ese ímpetu, el estudiantado está tomando conciencia de lo que es su país, de lo que es el estudio, que es lo más importante que puede tener una persona joven entre sus manos. Y me hace ver también la inconsciencia de todos estos gobernantes y estas clases dirigentes, que lo único que piensan es llenarse el bolsillo con lo mucho que hay en este país todavía en cuanto a riqueza. Y bueno, tú como egresado, como profesor, también pensionado de la Universidad Nacional, indudablemente entiendes qué significa la defensa de la educación pública. Y recordemos también algo que me interesaría que lo comentes en este momento para los que ven vistazos críticos y te están escuchando, que nos recuerdes esa idea de el asunto de la guerra que estaba tan presente en tu obra además, ¿no? Y cómo eso es lo que jalona lo del presupuesto de la nación en detrimento de la educación, la salud ni se diga, y otros derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Es decir, un país que intenta dejar la guerra, que supuestamente entra a un ambiente de paz, invierte más en guerra, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Augusto? Bueno, la guerra, lo sabemos, es un gran negocio que tienen montado los Estados Unidos, sin ir muy lejos, porque la mayoría de ellos son accionistas de sus fábricas de armamentos y no pueden dejar de producir, porque eso los llena de dinero. Y quieren involucrarnos de tal manera. Hemos sido, como se decía en una época, el patio trasero de los gringos. Entonces se han aprovechado de esa coyuntura para tratar de involucrarnos en esas guerras de ellos, que es la guerra del petróleo, porque ya está previsto que para de unos 20 años el petróleo no va a existir. Entonces están desesperados tratando de explotar todo lo que tenga petróleo. Ese es uno de los grandes asuntos y además que se nos olvida que Colombia ahora hace parte de la OTAN, ¿no?
y que en últimas eso no es un gesto menor, ¿no? Eso lo inició el mismo Santos, ¿no? Pero ahora se ratifica, ¿no? Eh, De la Organización del Atlántico Norte, que es una organización de sí, defensa y claro, guerrerista, ¿no? claro, Sí, claro. Además, ¿qué necesidad tenemos de armarnos? Es decir, uno se arma cuando va para la guerra, pero si uno está en paz con los vecinos, ¿para qué necesitamos más armas? Si ya la guerrilla más o menos está eh, tranquila en ese aspecto, domeñada, digamos, por el cuento de la paz. ¿Qué necesidad tenemos ya de armamentos, de armas y armamentos, ¿no? O sea, también hay que pensar un poco en reducir el ejército, porque claro. no hay necesidad. Es decir, ¿qué quieren reprimir con el ejército? A los obreros, a la clase trabajadora, a nosotros los de la pequeña burguesía. Y quizás, como en alguna ocasión lo comentamos, eh, para un joven que no tenga opción siendo estudiante, más futuro tiene enlistándose al ejército y ganándose un sueldito con la ilusión de tener una pensioncita. Es más rentable ser soldado que un profesional Sí, formado en la claro. universidad. O ser policía, porque O ser policía. eso también es una tergiversación de lo que fue el inicio de la policía en estos países, que ahora se volvió un ente represivo también en contra de las clases populares y no como era la intención prim- primigenia Claro, o primaria de la policía. sí. Querido Augusto, mil gracias por este vistazo crítico. Se trata de eso y pues Sí, feliz de... es muy somero, pero porque contundente. realmente pues esto tiene una gran profundidad y habría que sentarse a charlar y a dilucidar realmente cómo están manejando este país las clases dirigentes. Sí, bueno, antes de irnos de verdad, tú contabas sobre el caso del fiscal con el caso de Brecht, ¿no? Que cómo es posible que un caso de esos esté tan opacado, tan oculto. Claro, en el Japón, que tienen un sentido del honor muy acendrado, ya esos personajes se hubieran hecho el harakiri. Lo mínimo. ¿Sí? Una persona honesta, una persona con una cierta ética, Con ese dolor de se- país, como se- decía el fiscal sí, descaradamente. claro, se debería ya haber abierto el estómago. Aquí abren el bolsillo para seguir ocultando plata. Muchas gracias, Augusto. Con mucho gusto.